que nos grabe. Precisamente la queridísima licenciada Laura Ceballos Alcázar nos manda esta videocolumna muy interesante con los chombos del Mesías. ¿De qué trata? Bueno, miren nada más. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Ceballos y esta es mi participación semanal para Sin Censura, los chombos del Mesías. La voracidad por primicias, sumada al regusto por las noticias amarillas, ha causado que cada vez se tenga menos rigor y ética entre los que dicen informar a México. Periodistas y medios digitales, impresos, televisión, radio, internet, etcétera. Esta semana pudimos comprobar el bajísimo nivel periodístico y de respeto por la vida e intimidad del presidente de México. No hay nada nuevo que contar sobre quién es Andrés Manuel López Obrador, sobre sus padecimientos propios de una persona que ha vivido trabajando en favor de los otros y que no tiene nada de extravagante, porque son los mismos que media población podría padecer en el mundo. Tampoco es un misterio que trabaja de sol a foco, de lunes a domingo, porque se comprometió a trabajar en un solo periodo como si de 2 sexenios se tratara, para poder llevar a buen término todos los compromisos que trazó como Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y para ello despierta todos los días alrededor de las 5 de la mañana para reunirse con los secretarios del Gabinete de Seguridad, atender a los periodistas después de las 7 con quejas, peticiones, insidias, adulaciones innecesarias, ataques frontales y preguntas que buscan hacerlo tropezar. Luego se encarga de revisar el estado que guarda la nación, se reúne con políticos, empresarios, con sus secretarios y el fin de semana va de visita a las diferentes entidades donde se están realizando obras, porque como dice el dicho, al ojo del amo engorda el caballo. Y así puede estar seguro de que cada una de esas obras que cambiará el presente y la concepción de la vida de mexicanos se está realizando conforme al calendario y con la calidad que les permite ser útiles por muchos, muchos años. Después de haber dado conferencia de prensa en Veracruz y visitar algunos tramos del Tren Maya en Quintana Roo y Yucatán, la mañana del domingo, AMLO tuvo un desvanecimiento porque estaba cursando COVID y se descompensó. Fue atendido y él anunció que estaba contagiado y guardaría reposo y aislamiento. Parece que esas fueron las palabras mágicas que desataron a los chombos, que tenían hermanas de doctores que lo atendían, cuñados que lo vieron trasladarse a Atlanta para ser atendido, periodistas que auguraban catástrofes para el país o aseguraban que el presidente había sufrido una embolia, una isquemia, un infarto o 4, por si alguno de ellos era falso. Y los más aventurados se frotaron las manos y estuvieron a punto de llamar a las floristerías para pedir coronas de muerto. Si no fuera porque es realmente nauseabundo, nos daría risa el nivel de desfachatez que mostraron los de siempre, como siempre. Andrés Manuel escribió un tuit en el que dijo que estaba enfermo de COVID y que le tocaría celebrar el cumple 16 de Jesús Ernesto a la distancia porque se iba a guardar, pero eso no se consideró información, según la oposición ridícula y sedienta de sangre. En la conferencia del lunes, atendida por el secretario Adán, Judith Sánchez pidió prueba de vida con video del presidente como las veces anteriores. Una reportera sin nombre ni medio preguntó por el esquema de vacunación, los síntomas, el medicamento que le suministraban, además, si el personal tratante fue el mismo que lo atendió antes. Irving, el espontáneo, preguntó a gritos si había más funcionarios aislados, si el secretario ya se había hecho la prueba y quiénes más se la habían realizado, la hora y modo de llegada del presidente, si le había comentado si se sentía mal, si iba a tener comunicación con el gabinete y si era cierto el bulo del Diario de Yucatán sobre el infarto del presidente. Carlos Guzmán preguntó sobre la oportunidad de activar el supuesto que señala el artículo 84 constitucional ante la ausencia total del presidente. Juan Hernández, reportero de Grupo Cantón, insistió en aclarar el estado real para frenar las especulaciones y las voces de las redes sociales. Todo fue debidamente contestado, pero en redes y en medios se habló de opacidad, de hermetismo y secrecía sobre el estado de salud del mandatario.
Para el martes, el nivel periodístico no mejoró, sino que aprovechando la presencia del cuerpo médico de la Secretaría de Salud y a pesar del parte detallado del secretario Alcocer, exigieron una prueba de vida para poder estar seguros de que el presidente no había fallecido y nos lo estuvieran ocultando. La emisaria de Reforma, Erika Hernández, aseguró que en el ambiente rondaba la idea de que el presidente tenía algo más que COVID y exigió prueba de vida. Dalila Escobar, de Proceso, se aseguró de decir que AMLO había sido asistido en el hospital militar y pidió nombre y dosis de los medicamentos, del personal que le estaba cuidando, mientras las redes y los medios estaban descosidos. ¿Y qué decir de los grandes periodistas que ya habían terminado con sus reputaciones? Pedro Ferriz, Sergio Sarmiento, Raimundo Riva Palacio, López Dóriga, Loret de Mola y todos les consabides vaques sagradis, hablando de catástrofes como si les constaran, justificando su miseria por la falta de información. Beatriz Gutiérrez, cumpliendo el compromiso de los fandangos por la lectura, agradeció las muestras de cariño y explicó que estaba el presidente bien y reposando, demostrando que si ella estaba ahí, con buen humor, era francamente impensable que su esposo estuviera agonizante o peor, muerto. El miércoles no aminoró la cascada de preguntas basofia. Sara Pablo inició preguntando si ya estaba mejor y si iría a dar el presidente un mensaje y si iba a atender la reunión urgente de gobernadores que algunos medios retomaron como si se tratara de una cita para darle los santos óleos. Además, si la reunión con presidentes de América Latina prevista para el 5 y 6 de mayo se reagendaba por el COVID de AMLO. Carlos Pozos emitió un Dios salve al presidente, francamente que no cabía, la verdad, y que incomodó a Adán Augusto, quien aclaró que no es encargado del despacho, sino secretario de Gobernación al frente de las conferencias mañaneras. Adriana Estela Flores infirió que el presidente no está al tanto de lo que pasa en México durante su resguardo e insistió en los temas urgentes que no ha atendido estos días. Y así, el mismo tonito en todas esas preguntas que, más que conocer el verdadero estado de salud del presidente, no con el impulso de querer esclarecer una situación que es la verdadera misión de un periodista, escuchamos, leímos y nos enojamos por el aguijón de morbo con que sin pudor y sin respeto traspasaron ese umbral que divide aquello que es obligación del gobierno informar, lo que llamamos vida pública, y que desde luego involucra el estado de salud del presidente y la consecuente capacidad que tenga para continuar al frente del Ejecutivo Federal, y otra totalmente abyecta e inmoral es la que invade la parte íntima del hombre, más allá de la investidura presidencial. El miércoles a las 5 de la tarde salió el presidente a dar un breve mensaje sobre su salud y eso, en vez de causar en los chombos un momento de reflexión, se pusieron de uñas a explicar que si habían estado en modo morbo y rapiña fue porque hizo falta información. ¿Y cómo diablos se llama a un ejercicio donde el secretario de Gobernación, el secretario de Salud, su esposa y él mismo han dado cuenta de su situación? La respuesta fue exigir una disculpa del secretario porque por única vez el bulo de un pasquín atinó un poquito sobre el desvanecimiento de AMLO. Y como Adán señaló que no había habido desmayo, entonces se cae el cielo y el secretario es un mentiroso. Aquí solo resta decir, la comunidad pseudo-informativa de México no es sino un manojo de chombos que ni viendo al Mesías resucitar 3 días después, pueden creer que la verdad está frente a sus ojos. Y de ética y de decencia, ni hablar. Muchas gracias y hasta la próxima. Amén. Híjole, la licenciada Laura Ceballos Alcázar le dio en el clavo y uno a uno los exhibió. Nosotros lo hicimos poco a poco, ¿no? Aquí desmenuzándolo, pero qué bueno que la querida Laura ahí los estuvo desmenuzando, las pifias periodísticas en las que incurrieron, la verdadera actitud antiética, sin integridad en la que incurrieron, ya no me atrevo a llamarles compañeros, pero bueno, ahí está. Muchas gracias, en definitiva, a la queridísima
abogada especialista en derecho electoral, colaboradora de Sin Línea, síganla por ahí, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, aquí en Sin Censura.